Le damos las buenas a Axel Kicillof. Axel, Pablo Caruso, Luis Pagini, todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, estamos con Paula Sabatés, con Valeria Delgado, con Juan Villafañe. Axel, nos gustaría que compartamos un tramo de algo que dijo hoy el presidente de la Nación en una improvisada rueda de prensa. Habló sobre el tema jubilatorio. Es un minuto nada más. Creo que es necesario para darle contexto a lo que queremos preguntarte. ¿Puede ser? Sí. Tenemos un altísimo déficit fiscal y eso está generando una deuda para nuestros hijos y nuestros nietos, y tenemos que parar de endeudar el país y tenemos que nosotros hacernos cargo de enderezar todo el desorden que se generó en los últimos 15 años. Y esa previsibilidad también es asegurarle a nuestros jubilados que, más allá de que estamos comprometidos a bajar la inflación, mientras ese proceso avance, ellos no se van a ver perjudicados por la inflación, y además si los salarios mejoran, como esperamos que mejoren, van a ver mejorar también sus ingresos. Esa es la reforma que hemos propuesto, porque en el pasado la fórmula que tenemos en el 2014 y el 2015 le hizo perder a ellos frente a la inflación. Entonces, si vamos a bajar los impuestos con la fórmula actual, los jubilados verían disminuir sus ingresos. Entonces, lo que estamos buscando es una fórmula que garantice en los próximos 20 años que sea la inflación que tengamos, que esperemos sea un dígito, que es el compromiso que hemos tenido a partir del 2019, los jubilados vean ajustar sus ingresos por arriba de esa inflación. Yo no había escuchado a alguien que con tanta claridad saliera a defender la reforma previsional, ni el teorema Tonelli. Me parece que se animó a tanto. Axel, ¿cómo, desde el proyecto anterior, desde el modelo anterior, cómo se le contesta a estas afirmaciones del presidente? No, lo primero que hay que decir es que es mentira. Lo primero que hay que decir es que es mentira. ¿Por qué? Paso a explicarlo. Punto 1. El presidente habla de que hubo mucha inflación, que ellas lo van a ir bajando, que hay 15 años, que no sé qué cosa. La verdad es que Macri prometió en la campaña de 2015 que la inflación la iba a solucionar en 2 minutos. Él dijo, porque yo era ministro, me acuerdo bien, muchas veces, la inflación es lo más fácil que tengo para solucionar, no me preocupa. Bueno, el 16, primer año de gobierno de Macri, fue la inflación más alta de los últimos 20 años, con 42%. O sea que no solo no la mejoró, sino que la duplicó con respecto al año anterior, 2015, y 2017 probablemente todavía haya o igual o más inflación que 2015, aún midiéndolo con el índice de precios que quieras, con el del Congreso, con el de la Ciudad de Buenos Aires. Tomemos el de la Ciudad de Buenos Aires, que era gobernada por Macri, sigue siendo gobernada por el macrismo. Entonces, el primer punto es que Macri no bajó la inflación, la subió. La subió el primer año y probablemente el segundo año con respecto a cómo encontró ese tema. En el medio de eso hay que decir que mucha gente se quedó sin laburo, que todos perdieron poder adquisitivo, y acá está el punto más importante, más allá de los tecnicismos de la fórmula, que podemos hablar y les puedo contestar todas las preguntas que quieran, pero más allá de los tecnicismos, esto es muy claro. Como están hoy las cosas, con la fórmula que hay ahora, dado lo que pasó con la inflación, los impuestos, el año pasado, en 2016, donde Macri perdonó impuestos, recaudó menos, bueno, todo ese lío, pero para que tengan claro todos los jubilados del país, como fue la situación, en 2016 perdieron 10 puntos de jubilaciones contra la inflación. O sea, en 2016 Macri lo que hizo es hacerle perder a los jubilados, muy lejos de recuperar, de crecer, de darles un adicional que les podía haber dado, nada. Les hizo perder 10 puntos contra la inflación. Es decir, que los jubilados, comparado con el índice de precios general, en el año 2016 pueden consumir un 10% menos. Si eso le agregamos la particularidad de que el jubilado en general compra remedios, que ahora el PAMI no le cubre, pero además los remedios subieron más que los precios en general, la luz, el gas, el alquiler, todo eso que el jubilado paga sí o sí, creció más que el índice de precios, probablemente haya perdido más de 10 el año pasado. Ahora, ¿qué pasaba? Con la fórmula que traíamos, el próximo aumento que le tocaría al jubilado es de un 14,5%. Como están las cosas hoy, si Macri no mete la mano. O sea que lo mejor que puede hacer para mejorar o para que la situación de los jubilados no empeore, ya que la viene haciendo caer desde que llegó, es no tocar las cosas, no tocar la fórmula.
Y entonces vino una propuesta de fórmula del gobierno nacional. Esa propuesta de reforma era atar las jubilaciones a la inflación, lo cual le hubiera dejado a los jubilados la pérdida que ya tuvieron y hubiera convertido a los jubilados en una especie de socios bobos del crecimiento económico, porque es cierto que si los jubilados, como está hoy la cosa con Macri, siguen perdiendo contra la inflación, bueno, cada vez le va a ir peor. Pero es cierto también que la fórmula que nosotros teníamos nos hacía a los jubilados compartir una parte del crecimiento de la economía a través del crecimiento de la recaudación. O sea que una parte del crecimiento de la recaudación le iba a parar al jubilado. Pero dicho sincera y sencillamente, ahora con la fórmula que hay, el jubilado el próximo aumento que tiene es 14,5. Si Macri cambia la fórmula, según la línea que planteó el gobierno, eso iba a convertirse en 5%. O sea, lo que iba a hacer Macri es sacarle 9% del próximo aumento a los jubilados. Yo no entiendo cómo Macri les puede decir no se preocupen, porque lo que está haciendo es quitarles algo que ya tenían. A ver, Axel, quiero frenar ahí porque hay varias cosas para preguntarte. En principio, Macri lo que hace es no toma en cuenta este primer aumento y traza hacia futuro cómo jugarán las variables, ¿no? Y ahí aparece esto que vos decías, la pelea contra la inflación no parece ser lo más sencillo que haya tenido el gobierno, y también es cierto que en las paritarias el gobierno ve una oportunidad de bajar los salarios, no de subirlos, ¿no? Claro, entonces ahí está el otro tema que es uno de los más perturbadores. Como Macri venía con esta fórmula, que todo el mundo se dio cuenta que era sacarle 9 puntos a los jubilados, se la quería hacer firmar a los gobernadores en el contexto del pacto fiscal, que los gobernadores le convalidaran esa fórmula de atar las jubilaciones a la inflación, lo cual deja a los jubilados sin compartir los frutos del crecimiento económico. Además depende de la evolución también de los salarios de otros servicios. Bueno, hay tanta cosa, pero bueno, eso era lo que quería hacer Macri. Fue al Senado la fórmula, fue al Senado esta propuesta de Macri, que la hizo aprobar entre gallos y medianoche, cuando además durante la última campaña dijo que no tenía planeado hacerlo, pero bueno, esta baja de jubilación quería que la pusieran en el Senado, y que la aprobemos ahora en Cámara de Diputados. Y lo que pasó es que los gobernadores consiguieron que la cláusula que firmaban dijera que el aumento de los jubilados tiene que estar siempre por encima de la inflación, ¿no? Sí. Pero no decían con qué fórmula. Cuando fue el Senado, y esto es lo que a mí me resulta más perturbador, en el Senado cambian la fórmula por una que mezcla el componente de la inflación con el componente de los salarios. Y lo concreto es que la fórmula que se aprueba en el Senado no asegura de ninguna manera que los aumentos de la jubilación con esa fórmula estén por arriba de la inflación. Entonces no cumple ni siquiera el pliego de los gobernadores. Porque si tenés una paritaria a la baja, es menor que la inflación incluso. O sea, es peor que lo original. Puede ser peor que lo original, depende de las circunstancias. Como estamos viendo que Macri tiene una política de que las paritarias no solo no superen la inflación, sino que se firmen sobre datos de inflación proyectado a principio de año, que después no se cumple nunca, como hemos visto estos 2 años. Hay que recordar que en 2016 Macri, Pratgay, entonces ministro, dijo que la inflación iba a ser 20, 25 y fue 42, y este año habían dicho, y Sturzenegger también, que la inflación iba a estar entre 12 y 17, y todo el mundo sabe que va a terminar 24, 25, 26. Claro. Ahora, Axel, ¿se anima algo el presidente de la Nación? Estamos charlando con Axel Kicillof. ¿Se anima algo que quizá pasó desapercibido, o capaz que yo estoy equivocado? Él se anima a decir que los jubilados venían perdiendo, y en realidad la teoría Michetti era que se había ido de cauce y que era todo una gran mentira, que era insostenible y por ende era populista y demagógico. El presidente contradice un poco esa teoría, ¿no? Bueno, se la pasan, que son un poco los riesgos de guiarse solamente por focus group, estas cosas más bien del marketing y la publicidad. Macri dice lo que le dicen que tiene que decir, que creen que es lo que la gente en ese momento le va a hacer más impacto. Pero es cierto, pasan de decir que es insostenible el sistema
previsional, porque las jubilaciones son muy altas, y entonces que evidentemente hay que hacer un ahorro fiscal, que es lo que empezó diciendo, que hay mucho déficit fiscal. Entonces uno dice, bueno, ¿qué quieren hacer? Bajar las jubilaciones. Además, ¿qué les pidió el Fondo Monetario Internacional? Porque hay que tener en cuenta, y sin ponerse ni filosófico, ni histórico, ni ideológico, la verdad que si uno lee el documento que dejó el Fondo Monetario Internacional cuando vino el año pasado, dice exactamente esto: bajar las jubilaciones cambiando la fórmula. O sea que Macri está tratando que el Congreso sea la escribanía del Fondo Monetario Internacional, nos quiere hacer aprobar lo que le pidió precisamente el Fondo Monetario. Pero es una contradicción, porque o bien el gasto público es muy alto porque las jubilaciones son muy altas, que es lo que viene diciendo el gobierno, que fue esa especie de fiesta populista donde los jubilados ganaban bien, entonces habría que bajarle la jubilación. Pero esto se contradice no solo con lo que dijo recién Macri, sino con lo que dijo durante toda su campaña electoral, que dijo que él iba a poner las jubilaciones en el 82% móvil porque eran muy bajas. O sea, se tienen que poner de acuerdo si son muy altas o muy bajas. Ahora, en lo que no nos tenemos que poner de acuerdo, porque es claro, objetivo y evidente, es que con lo que mandó Macri al Congreso, los jubilados pierden. Pierden porque le sacan algo que es un derecho de ellos, que es tener ese aumento del 14,5% en el mes de marzo. Se los quieren reemplazar por un aumento del 5,1 con la primera fórmula, 5,7 con la segunda fórmula, porque circunstancialmente toma los meses en los que entró la paritaria, entonces ahí sube un poco más los salarios, pero sinceramente, esto baja las jubilaciones. Nosotros nuestra posición es que lo hacen porque quieren hacer un ajuste fiscal, que ese ajuste lo hacen justamente en un segmento de la sociedad que nosotros creemos que no es que se le pueden tocar los ingresos a los jubilados y no pasa nada, sino que van a generar una situación muy compleja para la gran mayoría de los jubilados de la mínima, que son más o menos la mitad de los jubilados que han recibido el tarifazo entero. Digamos, las bajas de jubilación vienen de un saque. Ahora, todo lo demás parece que aplica el gradualismo, pero cuando es contra la gente es de un saque, los tarifazos son de un saque, que es lo que estamos recibiendo. Axel, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Uno te escucha y la verdad que la explicación es clarísima sobre este tema, sobre otros temas, pero comparto con vos en todo caso una preocupación que tenemos aquí en el programa, lo hemos charlado varias veces, que es que de todas maneras este tipo de cosas parecen pasar. O van pasando, hasta ahora por lo menos, las distintas medidas que tienen que ver con el ajuste han ido pasando todas. Entonces la pregunta que te haría es si, en primer lugar, se lo compartís, y en segundo, si tiene que ver en todo caso con la desigualdad de fierros, me refiero a los medios de comunicación, no a otra cosa por supuesto, o a la organización política. Mira, yo varias reflexiones, y esto ya es más general. Yo creo que la síntesis de esto es: van por un segmento con el que el neoliberalismo siempre se mete, los viejos, los jubilados, los pasivos, le van a sacar algo que hoy es un derecho y lo hacen para hacerse de unos mangos que quieren utilizar 100.000 millones de pesos más o menos. Además se lo van a dar a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, a Vidal y a Larreta. O sea que van a hacer política con la plata de los jubilados, nada más que tampoco consideran algo que va a ocurrir también en cada una de las provincias donde bajen las jubilaciones, incluso en la provincia de Buenos Aires, va a andar la gente con menos plata en el bolsillo, los jubilados, va a haber menos consumo, menos demanda, menos actividad. O sea que hay que ver cuál es el efecto final, que es un poco la desgracia que tiene el neoliberalismo, que ajusta con todas esas promesas, pero después sale todo al revés. Claro. Un poco lo que vamos viendo. Sí. Y la otra cuestión que hay que dejar muy en claro es que la fórmula que se aplicó, que se aprobó en el Senado, no respeta lo que se pactó y acordó con los gobernadores, no lo respeta, porque no garantiza que los aumentos a los jubilados vayan por arriba de la inflación. Toda vez que los salarios vayan por abajo, aunque sea mínimamente, vamos a tener una jubilación que va a ir también por abajo de la inflación. Así que ni siquiera respeta eso, en todos los casos es peor. Ahora, con más razón vale la pregunta, ¿no? Porque vale, ni siquiera respeta a los gobernadores, a lo charlado con ellos. Sí, bueno, yo creo que por lo menos yo caigo en la cuenta de esta situación mirando
un poco entre tanta confusión que siembra el gobierno, proyectos que van, que vienen, promesas. Y acá voy un poco a tu pregunta. Yo creo que el gobierno efectivamente tiene una capacidad de propaganda, porque ya no es de información y de opinión, es de propaganda. Hay medios que son directamente oficialistas, que trabajan para que lo malo que hace el gobierno no se vea, lo malo que va a hacer parezca bueno, y si hubieran cosas buenas, potenciarlas ad infinitum, como, qué sé yo, fotos de Macri con su esposa y su pequeña hija paseando por lugares del mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones la estamos viendo, tiene un impacto, obviamente no es el 100% de la opinión pública la que está guiada por lo que dicen los medios hegemónicos, los medios mayoritarios, porque si no, en la provincia de Buenos Aires, Unidad Ciudadana no podría haber sacado ni 1%. Si uno le cree todo lo que dicen los medios hegemónicos, la verdad que Macri tendría que haber sacado el 90% y nosotros 0, porque la verdad que dice de Macri todo lo bueno que hay, y si no hay lo inventan, y de nosotros, bueno, las campañas que conocemos de desprestigio, de persecución, con sintonía con una parte del Poder Judicial. O sea, entonces la pelota está en el Congreso. Sí, pero también ahí yo creo que hay un elemento donde el macrismo se ha encontrado con la imposibilidad o la dificultad para hacer algunas de las cosas que planean hacer o que tienen en su agenda. Yo eso lo voy a llamar por el nombre que todos conocemos, porque es el que ellos denominan, que es un nombre mentiroso también, que es la idea del ensayo y error, ¿no? Lo hemos visto también con esta misma reforma, caso de la reforma laboral. El presidente presentó y dejó filtrar en la prensa fin una reforma laboral, era prácticamente el regreso al esclavismo, ¿no? Porque era ampliación de la jornada de trabajo. Vos pensás que querían poner en 10 horas la jornada de trabajo, que está en 8 horas desde el año 1929, ¿no? O sea, era un retroceso de 100 años para los que laburan. Y bueno, lo del banco de horas, lo de tantas cosas que se presentaron, y después cuando apareció el proyecto que finalmente en un marco de consultas están presentando, es malo, es perjudicial para los trabajadores, pero evidentemente no tiene esos elementos tan extremos como tenía al principio. De forma tal que yo creo que no es cierto que todas las reformas neoliberales o las medidas en contra de las mayorías, de las clases medias, que ya no están para nada exentas de los perjuicios de las medidas que toma Macri, de los estudiantes, de los jubilados, de las cooperativas, de las pymes, no pasa todo. El mecanismo por el cual esos intentos, que ellos llaman ensayo, no es un ensayo, porque no es un elemento de laboratorio, sino es un intento de imponer una reforma o una reglamentación, una norma, una ley que es muy perjudicial para algún sector, y tampoco es un error, no es que reconozcan un error. Ellos no creo que tengan la idea de que es un error con respecto a lo que pensaban hacer, que era malo. El error en todo caso es de cálculo, es que está dispuesto a soportar algún sector de la sociedad. Ellos tal vez, como pasó con los tarifazos, como primer ejemplo, aplicaron un tarifazo de 1600%, que después lo llamaron ensayo y error, porque el error que tuvieron fue de cálculo sobre que la sociedad iba a bancarse ese saqueo. Y encontraron que la gente salió a la calle, empezaron las protestas, las denuncias judiciales, la propia justicia, aunque la amenazaron, incluso removieron al juez que se hizo eco de esto, pero bueno, encontraron obstáculos, encontraron trabas, encontraron resistencias, y tuvieron que retroceder o morigerar o alivianar, y yo creo que después vuelven a embestir, como pasó con la cuestión tarifaria. Pero me parece que en el Congreso también estamos viendo la misma situación. Yo no dejaría de tener en cuenta algo que fue prolijamente escondido por los medios más de mayor circulación oficialistas, que es que hubo una movilización convocada por algunas centrales obreras y algunos gremios, donde se esperaban 50.000 personas y vinieron más de 300.000. O sea que la respuesta, y el otro día observaba una encuesta que creo que era del propio diario Clarín o La Nación, alguno de ellos, que decía que entre los votantes de Macri
el 80% pensaba que la reforma de Macri era perjudicial para los jubilados, ¿no? Axel, cerramos la charla, pero me encantaría si en algún momento podemos discutir acerca de la efectividad que ha tenido el concepto de pesada herencia, más allá de que la razón no los asista. Creo que en algún sector importante de la población esto entró, y también la idea de que todo era, que el proyecto anterior, que el modelo anterior era inviable, es decir, que en algún momento todo eso iba a colapsar. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva se trata de contraponer modelos, habrá nuevas elecciones y habrá nuevas posibilidades de disputar efectivamente en ese sentido, y el modelo anterior, digamos, está muy cerca, como hay gente que tiene la propia experiencia, y me da la sensación que se ha discutido poco de esto, que quizá la coyuntura ganó de mano, ganó la parada, y se han discutido poco las políticas de Estado del gobierno anterior en términos de cómo seguían o qué posibilidades reales tenían de continuarse. Si te parece, podemos tomar ese compromiso de charlar sobre este tema. ¿Qué decís? Encantado, me parece que sí, que son discusiones importantes, efectivamente bastante dejadas de lado, inexploradas, y bueno, y donde yo coincido que la propaganda y la difusión que tiene el gobierno, que consiste muchas veces no en explicar las cosas, sino en instalarlas, claro, a través de mecanismos más propios de la publicidad, ¿no? Donde uno le tratan de decir que comer algún producto alimenticio es sano y no te explican mucho por qué, pero en la cabeza asocias una cosa con la otra, porque de hecho, ahora que ya han pasado 2 años de gobierno de Macri, encontramos que, bueno, probablemente que las jubilaciones fueran no todo lo alta que uno hubiera querido, pero sí con un alcance mayor, porque cuando nosotros llegamos al gobierno había más o menos un 30%, 3 millones de personas que no cobraban jubilación y estaban en edad de hacerlo, pero no habían hecho los aportes, o no habían tenido trabajo, o el empleador se había quedado con los aportes sin realizarlos, sin efectivizarlos, con lo cual no se había podido jubilar 3 millones de personas. Consiguieron la jubilación bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y obviamente, probablemente nosotros priorizamos más incluir que alguien que tenía 0 alcanzara un mínimo, pero después también hubo un crecimiento de la mínima, que te acordarás, empezó en 150 pesos, sí, claro, 165 creo que era en aquel momento, con algún aumento transitorio ahí en el intermedio, pero en 2003, y tuvieron un aumento en términos reales de más del 200%, en términos de poder de compra, medidos con el peor índice de inflación que se te ocurra. Sí, pero por eso digo, algo pasó que frente a los argumentos absolutamente racionales y respaldado por la evidencia, termina ganando la subjetividad de creer que lo anterior en realidad o era populismo o era injusto para algunos sectores, porque todavía hay gente que te dice, bueno, pero si no laburaron, ¿por qué podían jubilarse? Y me parece que ahí hay algunas discusiones que yo entiendo, por la coyuntura, por las necesidades electorales. Me parece que hubo, no digo en términos de autocrítica berreta, que suene a desbande ni mucho menos, pero sí quizá hay que explicar un poco mejor las esencias de las políticas del gobierno anterior. Yo comparto las dos cosas, pero me parece que también la sociedad, bueno, fue un balotaje que fue Scioli contra Macri, donde Macri ganó por un punto, sí, está claro, donde ya estaba muy fuerte toda esa idea de que las políticas no servían, eran insostenibles, y después yo creo que cuando a Macri le empieza a ir mal con su programa neoliberal, empieza a tratar de echarle la culpa, como siempre ha hecho el neoliberalismo, a otro. Sí, sí, sí. Con una dificultad, que es que Macri no encontró un país en crisis, claramente. Entonces también inventaron algo que, si me atrevo a decir, que es más tirado de los pelos, y es una forma extrema de la segunda pregunta que me hacías, o el segundo tema que me planteabas, esto de que si pasaban 1 o 2 años más íbamos a ser Venezuela, cosa que repiten como loro, cuando entre Argentina y Venezuela hay tantas diferencias que si uno se tomara 100 años para convertir a Argentina en Venezuela, no podría, en ninguna de sus situaciones, ¿no? Porque Venezuela es un país petrolero, un país caribeño, una situación completamente diferente de un país como Argentina, que es un país de base industrial y agropecuaria. Es decir, que es muy difícil sostener eso, y sin embargo sí lo convirtieron en un eslogan que yo entiendo que por lo menos en ciertos segmentos de la población, que obviamente, por eso insisto en que fue una situación donde después del triunfo de Macri en 2015,
y sí, se llegó Macri con muchas promesas todas absolutamente incumplidas, y empezó rápidamente a tratar de desviar la atención. Incluso si uno lo cuenta parece un sainete, ¿no? Porque el propio Macri gana diciendo que va a bajar la inflación, va a mejorar las exportaciones, va a mejorar los salarios, que no va a sacar ningún derecho, que podemos vivir mejor, que se nos viene la revolución de la alegría. Y el año 2016, por la aplicación de las políticas que tenían preparadas, fue un desastre. Entonces, ante esa situación yo creo que se armó en la coyuntura una enorme desorientación. Y bueno, y el gobierno, con su capacidad probada, ¿no?, de comunicación mediática, intentó instalar la hipótesis de que todo eso no tenía nada que ver con Macri, lo bueno, cual si te parece, Axel, tratamos de encontrar un momento donde con tiempo, digamos, podamos charlar esto, al menos para elevar la calidad de los debates, que en estos tiempos no me parece nada menor. Absolutamente, era solo para compartir y desarrollar un poco, que es un tema que es muy para largo, porque además hablar de la sostenibilidad de nuestra política económica en el marco de situaciones internacionales cambiantes, qué sé yo, la crisis de Brasil, la crisis de la subprime, bueno, son muchos temas y hay que hacerlo con alguna profundidad, pero encantado lo podemos hacer dándonos el tiempo, ¿no? Axel, gracias por esta charla, Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Axel Kicillof charlando con nosotros, diputado nacional y además ex ministro de Economía, contestándole a Mauricio Macri.